Radio Navajo. Estamos de vuelta en Crónicas Siniestras con nuestro episodio 10 de la temporada 1. Este programa de True Crimes de Radio Navajo, producido por Navajo Records. Y aquí estamos listos para entrar en una nueva historia perturbadora y triste. Me encuentro en este momento con la mejor compañía, Roberto Mora Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, Nadia. También me encuentro muy bien en el episodio número 10. ¿Tú crees que el episodio número 10, por ser nuestra primera decena, es algo simbólico? ¿Que llegamos a los dos números, a los Pues un teens? gran logro, es un gran logro. Cuando empezamos a hablar sobre esto, creo que nunca pusimos en la mesa el número así como que y vamos a llegar a 100 o vamos a llegar a 200, pero llegar a 10 con todo el trabajo que toma esto, pues sí, me gusta y la constancia que hemos tenido me gusta también. Sí, tienes razón, se siente una gran satisfacción de poder embonar todo este trabajo que significa hacer Crónicas Siniestras, que es tan, la verdad, lo disfrutamos mucho de realizar. En momentos las historias pues sí nos impactan de más, pero son temas a veces importantes a discutir, pero el solo hecho de poderlo embonar con nuestra vida, hablando solo desde ese aspecto y poder seguir con esta constancia y seguir adelante cada vez mejor, y sobre todo con todos nuestros oyentes que nos dejan comentarios, que participan, que nos dan like, que nos dan mensajes privados o públicos. Eso nos hace muy felices. Sí, cada vez nos vamos dando cuenta que hasta en los primeros videos nos están dejando, ahorita estamos leyendo una nueva, pues no teoría sobre un caso, pero sí información, ¿no? Información como adicional del caso que fue en el de Shanda Sharer. Y pues nos gustó mucho leer eso, nos gusta un montón cuando dejan así comentarios y teorías a la gente que nos ha dejado sus opiniones, y más en los casos misteriosos de qué es lo que pudo haber pasado. Pues eso nos gusta muchísimo, casi como la cerveza que estamos tomando ahorita, ¿no? Casi, pero bastante más. Creo que le ganan los comentarios. En este último, que era un caso misterioso, un misterio sin resolver aún, el caso... El episodio número 9, disculpen. El de Brandon Swanson. El de Brandon Swanson, un caso sin resolver. Nos gustó mucho todas las teorías que dejaron. Ahora sí nos quedamos pues con la duda tremenda de qué habrá pasado. Pero la duda que sí se va a resolver es ¿qué estamos tomando, Roberto? Hoy estamos acompañados de la cerveza Wetland. ¿Un clásico? Un clásico, un viejo favorito de aquí de casa. Nadia, creo que tú traes una veraniega por ahí. Sí, una fresca veraniega para este día, ya verano, ya se siente al fin. Se siente, ya tenemos abanico en la casa. Y yo estoy tomándome pues también un clásico de Wetland, una perro del mar. No les tenemos que decir a la mayoría de nuestros oyentes, muchos a lo mejor no la conocen de otras partes de México o incluso que hablan español en otros países, pero al menos aquí en la región es una cerveza bastante conocida a nivel nacional también. Más aquí en la mera mata que es Baja California, y conforme te vas alejando sigue siendo muy conocida, pero aquí es definitivamente el lugar que abraza la Wetland de manos abiertas a la cervecería Wetland. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? También pueden comentar de eso. Ya el siguiente tocará acompañar el caso con café en otra dinámica. Un cafecillo ahí. Un cafecín. Y pues dices que la marca pues ya está siendo reconocida mundialmente, digamos. Pero ¿qué tal este caso de esta semana? ¿Qué tan conocido es? ¿Qué tanto lo conocías tú? Este caso, la verdad, yo lo conocía, me pareció familiar cuando lo empecé a investigar. Lo tenía anotado en pendientes, como digamos con su asterisco para ser estudiados. Pero lo conocía, la verdad, muy superficialmente, y cuando entré en el caso, por la época en la que se desenvolvió, a lo mejor no nos tocó, éramos muy pequeños, todo el impacto mediático que tuvo, pero es un caso que traspasó fronteras, ¿no? En esta ocasión estamos iniciando en Inglaterra, viajamos hasta Inglaterra, pero este caso llegó más lejos que el país donde sucedió, y van a ver por qué. Es un caso bastante impactante, y en ese sentido les quiero recordar que la vez pasada no lo hice. Siempre pretendo decirles y pretendemos recordarles que Crónicas Siniestras no es un programa para niños. Si ustedes son menores de edad o están con niños compartiendo habitación y escuchando este programa, pues no es una buena idea.
O si quieren compartir el programa y que haya un niño ahí, pues ya es su responsabilidad explicarles qué es esto y la vida misma. Así que no creo que les convenga mucho pasar por ese periodo aún. No creo que sea momento, y sobre todo en este caso, porque el caso anterior, si bien en general Crónicas Siniestras no es para niños, el caso anterior tenía un tono bastante más ligero, era triste, era impactante, lo que sucedió era horrible para las familias, para el mundo que vivió este gran misterio, que vive este gran misterio, pero era un caso que se podía narrar de una manera más ligera. Sin embargo, este caso es bastante delicado, los temas que vamos a tocar, es bastante impactante, incluso algunos adultos puede que decidan, después de decirles un poco el resumen de qué trata, no escucharlo, y se entiende, y de verdad tomen esta precaución, no la tomen a la ligera, más bien es lo que quiero decir. Entramos, ¿listos o no? Allá vamos. El 12 de febrero de 1993, James Bulger, de tan solo 2 años, desapareció del centro comercial donde estaba con su madre en Merseyside, en Inglaterra. Después de una intensa búsqueda, no pasaría mucho tiempo para que su familia obtuviera las peores noticias imaginables. Y al obtener los detalles de lo sucedido, su horror y el de la sociedad entera de Inglaterra escalaría a niveles impensables. El caso dio la vuelta al mundo y es el centro de este episodio, que es nuestro episodio 10 de la temporada 1. Comenzamos. Radio Navajo. Pues vaya que ya veo que esto no es un caso apto para niños, porque otra vez estamos hablando de la desaparición de un niño y a lo que tengo entendido va más allá de eso, ¿no? Es algo más... Sí, la verdad, este es uno de los casos, si bien todos son impactantes y no es competencia y cada uno a su manera es impactante, mucho, de hecho impactante es decir poco, pero en lo personal, este es uno de los casos que más me ha perturbado. Pero bueno, antes de llegar a esos detalles, vamos a iniciar con la parte feliz. Vamos a hablar un poco de quién era, desgraciadamente, James Bulger. ¿Qué llegó a demostrar en su corta vida de su personalidad y de su persona en general, ¿no? James Bulger nació el 16 de marzo de 1990 en Kirkby, Reino Unido. Kirkby. Así se dice como tú mencionaste, ayúdame. No estoy pudiendo con los nombres en inglés de Inglaterra. Pero bueno, él nació en Inglaterra, en Kirkby, ¿no? Bueno, no lo intentaré más. Hijo de Denise Fergus y Ralph Bulger, James Bulger era un niño lleno de vida. Le encantaba jugar todo el tiempo. Le gustaba muchísimo que le leyeran libros e intentar leerlos él a tan corta edad. Desde el momento en que nació, dice su madre que era un niño muy vivaz. Y dice ella que siempre estaba con él a todo momento. Él era el niño que se dice, o lo escuché en una de las fuentes, nació después de que su madre perdió a un bebé, tuvo un aborto, desgraciadamente accidental, si se puede decir, tuvo un problema con su primer embarazo, entonces lo cual la hizo, lo escuché en una fuente, no lo escuché mencionar tantas veces, pero la hizo especialmente muy protectora de James, ¿no? En su crecimiento, siempre estaba con él. Y dice pues que era una luz, que tenía una sonrisa que le iluminaba el rostro, que siempre estaba feliz. E incluso dicen que era muy particular en el sentido de que cuando jugaba con otros niños y que él estaba jugando con un juguete y que veía que a otro niño quería jugar con su juguete, él iba y se lo daba y agarraba otro que otros niños no querían, compartía sus juguetes. Era un niño buena onda. Era súper buena onda. Aún a su corta edad era dadivoso. Era dadivoso, inteligente, feliz y en ese corto tiempo que estuvo entre nosotros demostró que le fascinaba la vida, ¿no? Estaba hambriento por vivirla. Entonces, no queda más que, aunque no sepan ustedes, yo ya que investigué, pero o si saben del caso también, que nos digan los detalles que ustedes sepan. Pero ya aquí podemos sentir un poco de tristeza, ¿no, Roberto? De ver que un niño tan chiquito, tan hambriento de vivir su vida, tan vivaz, tan especial, tan querido por su familia,
pues tuviera un trágico final, que es lo que pueden entrever, aunque no sepan todavía del caso, ¿no? Y pues es importante hablar sobre, aunque mucha gente diría que por qué estamos hablando tanto de la vida de un niño de 2 años, aunque sea corta, pues su vida, Su vida es lo más importante para él, ¿no? sí, Es todo. y aunque sea 2 años, pues es una vida, pues, una vida entera. y tuvo padres, y tuvo gente que lo conoció, lo quiso, y él vivió cosas, fue una persona dentro de este. Pero bueno, ya me estoy adelantando a los hechos, ¿no? No, continuemos. Saben que el final fue trágico desde el resumen, pero entremos al caso en sí. Bueno, pues Denise, mamá de James, fue al centro comercial junto con James. Fueron, la pasaron ahí viendo tiendas, comprando cosas, cosas de comida, viendo tiendas de ropa, paseando. Fueron James y su mamá. Sí, los James dos. y su mamá. Okay. Y creo, al parecer, no vi bien en esa fuente si fue Denise con su hermana o con una amiga, pero iba con alguien más. Iban ellas, ¿no? Iban como a visitar el centro comercial y a pasar el día ahí. Y James se comenzó a enfadar mucho de estar ahí. O sea, por lo tanto, como que empezó a no portarse tan bien porque ya estaba medio harto de andar viéndolo en la tienda, ¿no? Como que ya... Todos podemos relacionarnos con eso. Yo me acuerdo claramente ir con mi mamá a tiendas a las que no quería ir y enfadarme, ya quererme ir, buscar actividades que hacer en las plazas o en las tiendas de telas y... Las de telas te marcaron todavía Sí, hasta la fecha cuando hemos llegado a ir. Te causan una pesadez impresionante, sí, ¿no? como que me da sueño automáticamente cuando llego ahí. Te acuestas en las telas y andas como James, ¿no? Y más me desesperaba cuando había un programa de televisión que quería ver, que pasaban a la hora a la que se acercaba mientras estábamos ahí. Como que me daba, no coraje, pero sí me da así como desesperación, pues de que ya me quería ir. Así que pues entiendo perfectamente a este niño James que se haya enfadado, pues, o que empecé a actuar de cierta manera porque pues estás encerrado en un centro comercial y ya no quieres estar ahí. No, ya está harto. Él quería jugar, cosas que le estimularan el cerebro, correr, moverse, ¿no? Y pues no era el lugar más adecuado para estar haciendo lo que él quería hacer, ¿no? Que era como que usar sus capacidades, aprender, jugar, divertirse. Al contrario, se tenía que portar bien, ¿no? Y entre más se tenía que portar bien, aguantarse, pues más desesperado se ponía y lo entendemos, ¿no? Y pues para esto ya su mamá se disponía a irse porque pues ya la situación ya habían terminado de ver también y James ya estaba muy inquieto. Entonces solo van a una última parada y cuando va a pagar, desgraciadamente Denise se distrae en un momento mínimo para tomar su cartera y tomar su dinero y pagar. Y se distrae un instante, Roberto, y cuando vuelve a voltear, James ya no está. Desgraciadamente, y es la pesadilla que he escuchado de mis amigos y parientes que son padres, es una de las más grandes pesadillas, ¿no? Que se te desaparezca tu hijo. Y es muy común que los niños desaparezcan en los centros comerciales y en la época era bastante común, tan común que al principio normalmente sabían que en media hora aparecían otra vez y los hablaban en los altavoces. Tal vez el niño se fue viendo, no sé, al lado de la tienda de mascotas y va y se pone a caminar y no se da cuenta y se pierde, ¿no? De hecho, yo una vez me perdí de niño. Si le puedes preguntar a mi mamá si la historia cuando me perdí y fue también, y estaba chico, yo creo que tenía la misma edad y me perdí más que nada porque hice un berrinche porque no me querían comprar el Nintendo. El original. Oh, no. Pero estaba bien chico y me fui y desaparecí. No, y me acuerdo de estar perdido, pues me acuerdo de la señora que me encontró y me llevó a una oficina y llamaban por los altavoces. Y me acuerdo que mi mamá estaba llore y llore. Mi abuelo fue por mí, fue el que me recogió, pero sí fue como así, o sea, imagínate, yo me acuerdo de mi mamá verla así llorando y estaba bien chico yo y como que, ay güey, ya no voy a hacer eso. ¿Qué sentiste? ¿Qué recuerdas haber sentido en ese momento? Pues hubo un momento en el que, o sea, que yo me fui, pero ya así como ya no quiero estar perdido, pues no, pero ya tampoco sé dónde estoy porque es un centro comercial bien grande en Estados Unidos que fuimos. No. Y sí, ya no saben ni qué hacer. Y me encontraron dentro de como un mueble de que tenía varias camisetas o no sé, y que te metías en medio. Como que ahí dije, aquí me voy a guardar. Y después de un rato como que una señora que era como que supervisora de la tienda me encontró y no la entendía tampoco porque me hablaba en inglés.
Y nomás me llevó a una oficina. Me acuerdo que me dio una manzana o algo así. Ay, qué buena O un onda. pudín, no me acuerdo. Una de esas dos opciones. ¿Te ayudó? Me ayudó y luego ya llegaron por mí. Pero Excelente. sí, y me recuerdo que fue como un terror, mini terror para mi mamá, pues. Así que me imagino a la señora esta preocupada por su hijo. Sí, pues fue un momento, es un momento para la mayoría un momento nada más, como para tu mamá o para ti, de terrible pánico, ¿no? Yo también en momentos de mi infancia recuerdo haberme perdido, pero ni siquiera tanto como tú, así, sino instantes en los que, ay, ¿dónde están mis papás? Y sientes así como que se te viene el mundo encima, ¿no? Como que se abre la toma desde arriba, ¿no? Y dices, me perdí. Se siente, la verdad, da mucho miedo, ¿no? Y los papás, yo me imagino que ha de ser de sus más grandes pesadillas, Grandes ¿no? miedos, ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos a Denise enfrentando esta gran pesadilla y en ese momento, justo como mencionas tú en tu historia, comenzaron a buscarlo por medio de los altavoces, que solía ser así como rápidamente los encontraran a los niños, ¿no? Que como a ti los llevan a la oficina, llaman en el altavoz y alguien dice, no, sí, yo aquí lo tengo, lo vi, etcétera, ¿no? O a un otro adulto que esté ahí que hablan, estoy buscando a tal niño y dice, aquí lo tengo, ¿no? Y suelen tener esos finales pues felices, ¿no? Pero en este caso comienzan a buscarlo después de un rato, todavía más seriamente, más asustados porque pasa alrededor de 1 hora y no lo encuentran por medio de los altavoces. Y pues revisan, se ponen a buscarlo por toda la tienda, se ponen a llamar constantemente a los altavoces, a cerrar las salidas del centro comercial. Denise cada vez entra más en pánico, entonces se disponen a revisar los videos de seguridad para ver si lo pueden encontrar. Y gracias a la ropa ubicaron a James. Es mucho gracias a la ropa porque los videos de seguridad y sobre todo en la época, incluso las mejorías de imagen que se pueden hacer, y ahora también creo que los videos de seguridad no tienen demasiada calidad, pero la ropa de James era bastante peculiar, entonces pudieron ubicarlo por su estatura y todo lo demás, y la ropa era James. Y lo vieron caminando, saliendo del centro comercial con 2 niños de aproximadamente 8 o 10 años. Iba saliendo del centro comercial y esto les da un respiro. Denise dice, estos niños lo vieron, se pusieron a jugar con él y por ahí andan comiendo dulces y jugando lejos sin pensar bien las cosas, ¿no? Sí, están con la mamá de los niños, tal vez. Sí, con la mamá de los niños mismos niños que son un poquito mayores andan jugando solo fuera de la vista, pero no perdidos, ellos lo cuidan al niño de 2 años, los niños de 10, ¿no? Y bueno, pero no logran identificar a los niños con los que va por el video, por la calidad del video, como para decir, son estos niños y debido a esto rápido, también buscamos a este otro niño, sino que no se logra distinguir muy bien como por dónde empezar a buscarlos, ¿no? Y incluso hay testigos. Hay una señora paseando a sus perros que reportó haber visto a un niño muy parecido a James con 2 niños de 10 o 12 años. Pues ahí está, son ellos. En los alrededores, ¿no? Y durante, la búsqueda, hubo varios reportes de personas y durante y al final de la búsqueda que decían, pues, cuando ya se vio así como que no los encuentran, no sé qué, se hizo el ruidillo, se reportaron, sí, yo lo vi, no sé qué, con 2 niños, etcétera, ¿no? Entonces ya estos 2 niños se volvieron como más centro de interés, ¿no? Desgraciadamente, Roberto, alrededor de 2 días después, el cuerpo de James es encontrado sin vida en las vías del tren. El cuerpo lo encuentran 2 niños que se dice quedaron traumatizados de por vida con lo que vieron. Corren a avisar a las autoridades y por fin termina la búsqueda de James alrededor de 2 días después. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte. Estamos de vuelta en Crónicas Siniestras en el episodio número 10 de la temporada 1 de este podcast de True Crime producido por Radio Navajo para Navajo Records. En el caso de James Bulger, este niño de tan solo 2 años, niño inglés, que fue encontrado su cadáver en las vías del tren 2 días después de desaparecer
del lado de su madre en un centro comercial en Inglaterra. Este cuerpo fue encontrado por 2 niños que son diferentes a los 2 niños con los que se le ve salir en el video, que se les ve salir del centro comercial. Por si existe esa confusión, se va aclarando que estos 2 niños que encontraron son al cadáver de James, son 2 niños diferentes que con los que James se reporta que se fue en el video, ¿no? Y pues me queda en duda cómo pasó esto. ¿Por qué está James, este niño, por qué estaba en las vías del tren? Había llegado tan lejos del centro comercial, ¿no? Para un niño irse caminando hacia este otro punto, pues no estaba realmente tan lejos. Creo que viene una fuente que está alrededor de 5 kilómetros de distancia. Pero bueno, para un niño como va a llegar hasta allá, tiene que haber caminado bastante. ¿Quién lo llevó? ¿Por qué lo llevó? Pues lo vamos a saber a continuación. Sigamos. Denise, la madre, reporta que recibe la peor noticia, ¿no? La que acabamos de decir. Y dice que entró tremendamente en shock y en una oscuridad tan terrible que no quería ni despertar, ni vivir, era como un velo negro que le cayó sobre su cuerpo, ¿no? Sobre todo porque ella estaba segura al saber que James estaba con estos niños que lo iban a encontrar. Ella estaba con la esperanza totalmente al 100 de que lo iban a encontrar. Había sentido ya como un alivio. Como un alivio, exactamente. Entonces el shock que hubiera sido también de la otra manera, aunque no tuviera o sí o más o una pista de dónde andaba con quién, de todas maneras la noticia le hubiera impactado tal vez igual, pero aquí el punto que ella menciona es que ella pensaba que lo iban a ver entrar por la puerta con los policías, ¿no? Y lo que entró fue la noticia de lo que había sucedido, ¿no? Imagínate el shock que debió sentir. Es algo así que no podemos ni pensar en ese momento sin llenarnos de lágrimas en los ojos, ¿no? Debemos continuar y debemos decir que a James lo encuentran muy poco tiempo antes de su 3er cumpleaños. Este niño estaba a punto de festejar su 3er cumpleaños. Los niños que encontraron el cadáver, como les digo, eran unos niños que andaban paseando por la zona y que llegan a las vías del tren caminando, tal vez como Stand By Me o algo así, ¿no? Caminando en las vías del tren, paseando, no sé, caminando, jugando. Pues era su área de juego. Su área de juego, de caminar a la escuela, etcétera. Dicen que quedaron bastante traumatizados a raíz de esto. Incluso viene una fuente que uno de ellos, poco tiempo después, cuando ya entra a la adolescencia, comienza a usar drogas y cuestiones así, ¿no? Ay, güey, tal vez de ahí basaron la película de Trainspotting, ¿no? Ajá, a lo mejor, ¿cierto? Están ahí usando drogas en las vías del tren y viendo trenes. Ay, no, pero bueno, quién sabe si este caso debe ser sí algo muy impactante de ver este encuentro con este cadáver de este bebé de 2 años. Claramente debe ser algo que nunca olvidas, ¿no? Y más porque cómo encontraron el cadáver también. Así es, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque es lo siguiente que vamos a hablar. El cadáver de James presentaba múltiples golpes y heridas, además de estar extrañamente manchado de pintura azul. Él estaba en el peor estado posible que podía ser encontrado, ¿no? Estaba súper maltratado, súper golpeado y además tenía diferentes señales, muchas no reveladas por ninguna de las fuentes, exactamente cuáles señales, pero una sí podemos saber que al parecer estaba sin su ropita de la cintura para abajo, no tenía su pantalón, su ropa interior y tenía algunas señales que implicaban abuso sexual en el crimen contra James, ¿no? Nunca ha revelado del todo las autoridades exactamente qué y qué encontraron y qué no. Ni exactamente queremos saber tampoco. Exacto, no queremos saber. Más adelante se van a ver más detalles. Voy a poner una pequeña advertencia antes de decir un poco más de detalles porque es importante que entiendan el contexto en lo que sucedió, porque es importante para el caso en sí, para lo que significa lo que pasó. Pero nunca vamos a llegar a tanto detalle. De hecho, otros documentales o series al respecto de documentales, video, incluso hay un cortometraje, hay pues podcasts, hay mucho material, textos, libros, muchas cosas, ¿no? O reportajes de periódicos. Seguido dicen no querer mencionar tan a detalle los hechos, sí mencionan, como lo vamos a hacer aquí, pero no entran tan a fondo por lo perturbador que es, ¿no? Pero bueno, seguimos. El público estaba fuera de sí, de coraje de que algo así sucediera. Estaban llenos de ira, ¿no? La comunidad, y como es de esperarse, ¿no? Y sin tener otra guía de por dónde buscar, se centraron en encontrar a los 2 niños que iban con James en los videos de seguridad. Trataban
incansablemente de mejorar las imágenes del video, comienzan a reconstruir los últimos pasos que debió dar James para obtener respuestas. Que esto, encontrar a los dos niños, es para como que, bueno, estos niños que sacaron a James del centro comercial son los que nos van a conectar a qué pasó, ¿no? O sea, de aquí estos niños puede ser qué pasó después de que salió con ustedes o por qué. Exactamente. Y de aquí agarramos, ¿no? ¿Qué pasó? Exactamente, sabían que o pensaban que estos niños los podían ligar o guiar con el responsable o los responsables de este hecho, ¿no? Y menos de 2 semanas después, los comienzan a llamar con posibles nombres de los niños que estaban con James. Padres que, por ejemplo, y un padre en especial que sabía que su hijo había faltado a la escuela ese día y habían revelado muy poca información del estado en el que estaba James, su cuerpo, de lo que había pasado, pero sí revelaron el detalle de la pintura azul porque podía ser algo a lo mejor rastreable en las personas que estuvieran ligadas a James ese día, o ciertos detalles revelaron que hicieron que una persona llamara y dijera, yo creo que conozco a uno de los niños, porque los describieron a como pudieron con la ropa que traían del video, más ciertos detalles, y uno de estos niños lo encontraron con pintura azul en su chamarra, embarrado de pintura azul en su chamarra. Y entonces llamaron a la policía porque les llamaba la atención que creían que era ese, su hijo, el niño que estaba ahí, porque no había ido a la escuela, porque... O sea, un papá llamó para decir sí, que era su hijo. Que era su hijo posiblemente que estaba ahí. Y otros también reportaron vecinos, yo creo que es este niño, empezaron a dar nombres, ¿no? Y se guiaron a 2 en particular, o sea, se fue cerrando. Uno de ellos que entrevistaron, de hecho, que dio otro papá, otro nombre, no estaba ahí porque ya se vio que ese día estaba, no sé, en otro lado, no era él, pero poco a poco se fue cerrando la búsqueda en constantes llamadas de papás o de vecinos que iban diciendo, y en particular que dijo que había un niño con una chamarra parecida al video que reportaban, manchadas de pintura azul. Entonces esto los llevó a Robert Thompson y John Venables, que si bien la policía decía que estaba buscando, porque en el video de seguridad no se veía exactamente qué edad tenían los niños, pues el video de baja calidad podía ser más grandes, no lo sé, y dado pues la trayectoria que vieron que pasaron y todo esto, no estaban seguros de las edades, pensaban que tal vez podían ser menores, pensaban que tal vez podían ser mayores de estos 8 o 10 años, ¿no? Pero no. Al final llegaron a 2 personas, a 2 niños llamados Robert Thompson y John Venables, de 10 años ambos. Entonces el oficial Phil Roberts, detective de la policía de Merseyside en la época, comenta que le tocó ir a detener a Robert Thompson. Los llevaban a entrevistar para que pudieran dar información sobre por qué se llevaron a James, a dónde lo llevaron y qué pudo haberle pasado, con quién conectaron o qué pasó, ¿no? Va a detener o a llevarse a Robert Thompson para investigarlo, no como acusándolo de nada, pero para llevárselo. Y dice que al ir a su casa, al explicarle que lo tenían que llevar a interrogación, para lo cual dice este oficial, detective, que tuvo que arrodillarse para quedar al nivel de su cara y explicarle la situación. Dice que le salieron unas lágrimas en los ojos a Robert Thompson, pero también dice que a él le impactó mucho, que lo asustó mucho, que estas lágrimas no se veían reales, que parecían ser lágrimas de cocodrilo, dice él directamente, y que eso lo hizo hacerse para atrás, incluso físicamente, del niño, ¿no? Entonces los llevan a los dos, el equipo de detectives de la zona. Robert Thompson le toca que se lo lleve Phil Roberts, pero otro equipo de la misma policía le toca llevar al otro niño que quieren entrevistar, que es John Venables. Pueden comprobar que estos 2 niños fueron los que estaban en el video de seguridad con James Bulger. Por cierto, me tienes que explicar algún día qué es lo que significa lágrimas de cocodrilo, ¿eh? Lo he visto demasiado y todo, muchas canciones y eso, pero no sé realmente qué significa. Falsas, ¿y por qué lo usan? ¿Por qué lo usan? Hay que hablar sobre los cocodrilos y cómo lagrimean sin tener sentimiento al respecto, ¿no? Eso es. Y además que son de sangre fría, entonces los animales tienen muy mala fama y pobrecitos, ¿no? ¿Qué tal que se sienten en sus corazones? Nadie ¿no? considera sus sentimientos, siempre los tachan de fríos. Pero ya se quedó en nuestra cultura popular decirle así a las lágrimas, que al parecer
tuvo en ese momento Robert Thompson. Entonces van por Robert Thompson y van por el otro niño también. John Venables, sí, van por los dos y ahí en la sala de interrogación, Robert Thompson admitió que Venables tomó a James del centro comercial. El niño Robert dice que el otro niño fue el que tomó a James. Robert dice que John Venables tomó a James y que caminaron, pero que lo dejaron en cierto punto. Pero cuando la policía les pregunta, pero luego te vio un testigo, porque una señora que iba paseando a sus perros los vio en las vías del tren, y dice, no, es que lo dejamos en este otro punto. Entonces iban cambiando la historia y el punto donde lo dejaban a James, al parecer, y por qué lo dejaban ahí, en qué punto lo dejaban ahí. Iba cambiando la historia de Robert Thompson y entre ellos, ambos se culpaban entre ellos. Dan declaraciones que se contradicen una y otra vez. Dan muchas declaraciones que se contradicen, se culpan entre ellos. Al parecer Robert Thompson era el líder de los dos. Comienzan a encontrar patrones en sus respuestas. Ellos como especialistas y profesionales a saber cómo mienten, ¿no? Cuándo mienten, cómo se mueven cuando mienten, ¿no? Para poder encontrar la verdad. Y se dice que en el momento menos esperado en el interrogatorio, John Venables, comiendo, admitió culpabilidad de la siguiente manera. Dice, lo siento, matamos a James. Díganle a sus padres que lo siento. Nadie esperaba el mundo entero después de Inglaterra. Este caso impactó no solo a Inglaterra, sino al mundo entero, de cómo puede ser que estos niños que solamente los guiarían hacia el culpable resultaran ser los responsables o tuvieran la ligera sospecha siquiera de que ellos eran los responsables de tan tremendo crimen, Roberto. Tan tremendo crimen, dejando al cuerpo de James ahí. Ahorita entrarás tú en detalles de qué fue lo que pasó, qué hicieron y cómo, por qué o qué. Pero, ¿sabes? De ser el primer paso a la investigación a ser el último, está chocante. Y estos niños, porque son niños, ni siquiera son muchachos, no son nada, son Tienen niños. 10 años. Que lo hayan admitido, o sea, ya la culpa siendo tan grande que tuvieron que admitirlo, pues no queda otra más que decirlo. Se estaban contradiciendo demasiado, ya no sabían qué decir, se culpaban entre ellos. Terminó admitiendo John Venables de esa manera, con esas palabras que les comentamos. Y pues también había pruebas contundentes que los inculpaban en el crimen. Había pruebas como la pintura azul, la chamarra de uno de ellos en el video, que era de un color muy peculiar, al parecer un color mostaza. Uno de ellos tenía sangre en uno de sus zapatos y diversas cosas que vamos a ir viendo de pruebas que los vinculaban, aparte de las declaraciones que se contradecían y aparte de la confesión, ¿no? O aparente confesión en el momento, ¿no? Los detalles de lo sucedido son casi insoportables siquiera de escuchar. Aquí les quiero hacer otra advertencia, Roberto, a nuestros oyentes. Muchos documentales, como les digo, reportajes, incluso de libros, de revistas o de periódicos que fui leyendo información, no llevan a detalle lo que sucedió ese día porque es tan perturbador que lo dejan en su mayor parte fuera de la información que ofrecen, ¿no? Y aquí yo haré lo mismo, voy a dejar la mayoría fuera de la información, pero lo que diré es suficiente como para darles otra advertencia, porque tenemos que mencionar lo que yo pienso es necesario para entender la gravedad de este crimen y poder dar a una reflexión y una opinión informada sobre lo que pasó. No voy a decir todo, igual que ellos me mantendré menos detalles que completamente decir una cantidad de detalles súper perturbadores, pero aquí es un momento claro para hacer una advertencia, ¿no? Sí, porque aquí lo que tratamos de hacer es más que nada mostrar un respeto hacia las víctimas y hacia los que fueron afectados, no tanto darle importancia tanto al crimen en sí o a los que lo hicieron. No les prestamos nada de admiración ni tenemos tanto morbo por las cosas que hicieron. Solamente queremos mostrar los casos, los afectados, mostrarles un poco de respeto y pues sí contar las cosas como fueron, pero tampoco exhibiendo demasiado.
Sí, no sobre, yo creo que como quieres decirlo, no sobrealimentando el lado tal vez explícito o gore de los casos, ¿no? Y hablar de los culpados, de los culpables o de los posibles culpables en los diversos casos de sus vidas y todo, no para ofrecerles una justificación, sino para mostrar los hechos lo más posible de cómo fueron, ¿no? Sí, por eso no ponemos en las portadas que ven en nuestros programas las fotos de la sangre o del cuerpo o de así, ¿no? Más bien, y tampoco por eso, también por eso no les ponemos cuando es un asesino o algo así, tratamos de darle el nombre de la víctima más que nada como para darles ese respeto. Sí, cuando es un asesino múltiple, un asesino en serie, pues aclaramos que no es su personaje, su personalidad, sino hablamos de la sombra que dejó en el mundo, ¿no? La sombra como el legado maldito que dejó en nuestra sociedad, que es digno de estudiar para tal vez no caer en las mismas y para entrar en reflexiones sobre lo que desgraciadamente, nos guste o no, pasa, ¿no? Y en este caso pasó, y pasó a este nivel. Habiéndoles dado la advertencia que les dimos, ustedes deciden si en este caso en particular, si por alguna razón les puede mover más allá, si son papás de un niño de esa edad, cualquier cuestión es entendible, entonces les damos otra advertencia y continuamos. Y todos les advertimos, ¿no? En Chanda Sharir también advertimos que iba a estar muy explícito. John Price también. Y muchos, incluso el anterior de Brandon Swanson, en general, también, pero es diferente. Van a ver por qué más que el anterior tiene más detalles, tal vez que pueden ser más riesgosos a la hora de contarlos aquí. Pues bueno, ya a partir de que estos niños confesaron, John Venables y Robert Thompson, se puede saber lo siguiente. Ellos llevaron a rastras caminando a James Bulger por la calle del centro comercial y si alguien preguntaba, decían que era su hermano. Se saltaron la escuela ese día y decidieron ir al centro comercial a robar cosas. De hecho. Ah, qué buenas costumbres de estos muchachos. De hecho, ellos constantemente no iban a la escuela para hacer otras actividades, ¿no? Y antes de hacer lo que les digo, de llevarse a rastras caminando por la calle y de ir diciendo que James Bulger era su hermano, pues se habían brincado a la escuela para ir a robar, ¿no? Para andar en el centro comercial robando y haciendo maldades. Y entonces, al parecer, uno de ellos trajo la idea, vamos a robarnos a un niño. Ya cuando lo llevaban a rastras caminando por la vida, por la calle, ya más lejos del centro comercial, donde yo ya pienso que hacia el principio iba caminando a su voluntad James Bulger en el centro comercial, tal vez entretenido con la idea de jugar con otros niños, ya un poco más lejos se empezó a alterar, porque algunas personas preguntaban en la calle por qué el niño estaba llorando. Y ellos decían que se había caído y que por eso tenía esas heridas que se veían en su piel, en su cara. Y como se había caído, llora porque quiere ir con su mamá y nosotros lo vamos a llevar con su mamá. Lo cual aquí inicia la primer controversia de este caso, ¿no? O sea, de varias que va a tener. Varias personas como esta que les digo que vieron dos niños con un niño menor en las vías del tren, o como estos que los veían de ¿por qué va llorando el niño? Porque está golpeado. Se cayó y lo vamos a llevar con su mamá. Está así, porque ahí debieron avisar a las autoridades en ese momento con los niños retenidos a su lado, ¿no? Ah, ok, no, espérate aquí, yo los llevo. ¿A dónde van, no? Porque está golpeado, voy a llamar así a la policía y detener lo que estaba pasando, ¿no? Pero decían, pues ya debe ser su hermano. Bueno, váyanse con cuidado, ¿no? Cuando realmente ni niños de 10 años tal vez deberían estar solos siendo responsables de un niño de 2, ¿no? Entonces ahí empieza la primera controversia que generó en el caso más adelante no solo coraje hacia los dos niños perpetuadores, sino también coraje hacia estas personas que no detuvieron cuando podían detener. Pero está difícil porque, o por lo menos sé que si yo me encuentro eso en la calle, esa escena, tal vez sí les pregunto. Tal vez sí les pregunto, pero tal vez no. Tal vez simplemente veo la escena y digo, podría nomás verlos y decir, mira esos niños, quién sabe qué les pasó. Otra cosa es de que si unos niños te preguntan, oiga señor, que mi hermano, que no sé qué, que si nos puede llevar, y dices, bueno, pues vamos, ¿no? Porque ya te están pidiendo, pero si es así, si ves la escena, está difícil saber, o en esta sociedad tan ocupada en la que vivimos, se pasa por alto
creo yo. Sí, tienes razón y de hecho no podemos saber qué haríamos en una situación así y a veces tendemos a pensar lo mejor, o sea, no pensamos, estos niños le están haciendo algo a este otro niño, ¿no? No es algo que nos pasa por la mente como primera opción, pero estos casos nos ayudan a reflexionar también en eso, porque como tú yo estoy también con esa duda, ¿qué hubiera hecho yo, no? Pero ya al raíz de saber de este caso, tal vez mis acciones sean más certeras con respecto a si veo unos niños que van con un niño menor, ¿no? Mejor exagerar a la hora de estas cosas que quedarte cortos, porque puede significar salvar una vida, ¿no? Pero son cosas que no que la gente que los vio sea mala o que sea culpable, pero que uno va aprendiendo y que por eso también sirve hablar de ese tipo de casos, ¿no crees? Sí, para aprender y así como dices, si ves algo ya después similar, yo creo que de todos los casos que hemos visto, hay algo, por lo menos en cada caso, que he aprendido. Pues sí, bastantes siento cosas. Que sí, si veo esta escena así parecida en la calle, pues creo que sí reaccionaríamos. Sí, y en el menor de los casos, pues no es nada y tú exageraste y ni modo, pero bueno, quién sabe, ¿no? Pues sí, se dice que inicialmente los niños, Robert Thompson y Venables, intentaron empujar a James enfrente a un carro afuera del centro comercial. Esa era como una de sus primeras ideas, ¿no? Empujar. ¿Tú crees empujar a James enfrente que lo atropellara un carro cerca del centro comercial? Pero luego no, siguieron caminando, cambiando de idea, caminando con él. Y luego se dice que lo intentaron ahogar en el canal. Pero tampoco fue eso y siguieron caminando, ¿no? Este caso es un caso sin precedentes, comentan los reporteros. Nunca se había escuchado algo así en el tiempo que ellos tenían de vida, al menos, ¿no? De ahí siguieron caminando con esos diversos planes que muestran, no sé tú cómo ves, pero cierto nivel de un plan más retorcido de lo que revela un accidente como tal, ¿no? O sea, esto ya se está viendo bastante retorcido del lado de ya algo. Está viendo el lado psicópata del ser humano. Mucho oscuro. En unos niños de 10 años. Sí, muy oscuro, ¿no? Muy, muy oscuro. Y sí, como dices tú, de ese lado en unos niños de 10 años es lo que hay que estar recordando a cada paso, que no podemos olvidar aunque quisiéramos, ¿no? Pero bueno, le hicieron diversas heridas, lo golpearon en la cabeza con objetos como una barra de metal, con ladrillos, heridas en el abdomen y abandonaron su cadáver en las vías del tren. El cadáver de James fue aplastado por el tren, destrozando su pequeño cuerpo y separándolo en dos. Aunque queda claro con los estudios posteriores que James no fue asesinado por el tren, sino que ya estaba muerto cuando lo pusieron ahí, ya lo habían torturado. Y con eso ahí va incluida la parte que está implícita sobre la parte del abuso sexual, porque James tenía algunas señales que no mencionaré, que dan a entender que también hubo algo de eso, además de la otra tortura que recibió. Además tenía la cara pintada con pintura azul, diferentes partes del cuerpo pintadas con pintura azul. Encontraron unas baterías cerca de ahí. Cosas muy perturbadoras que se dice que pudieron hacer con James. Y que la idea de dejarlo ahí, imagínate este grado de planeación, como dices tú, psicópata, ¿no? Porque la idea de dejarlo en el tren, en las vías del tren, era que lo aplastara el tren y que pareciera que el tren había matado a James, que fue un accidente. Cuando, como les digo, está claro que él no fue asesinado, no se murió a causa del tren, sino que ya estaba muerto a manos de ellos. Esto indica un nivel de manipulación tremendo. No saben cómo actuar ante el hecho de sentenciar a 2 niños tan pequeños de asesinato. Era algo que nadie de los que estaban ahí tratando el caso tenían dentro de su experiencia, ¿no? Y la indignación se eleva a niveles increíbles. Desfoga la ira del público. La gente grita en las calles, los quiere matar, les gritan monstruos, se paran afuera de la policía, del juzgado, de varios puntos de la ciudad, en una ira total y absoluta hacia estos niños. Y con esto nos vamos a nuestro segundo corte. Volvemos y así como yo creo los que estaban encargados de hacerle sentencia a estos 2 niños, yo creo que también estoy igual, así que no sé qué tantos antecedentes se tengan de esto para calificarles una sentencia.
Y ahorita yo lo pienso y, o sea, yo ahorita no sé qué es lo que sentenciaron y me genera esa duda porque estamos hablando de algo hasta supernatural, pues súper... Y que hizo a la gente voltearse tipo Inglaterra medieval, ¿no? Así como, me imagino gente, hasta yo me imaginaría que son demonios así vivos si hicieron eso que hicieron. Bueno, no, sí lo hicieron. Pero ¿qué pasó? Sí, pues de hecho, como bien dices, este caso causó un revuelo y una indignación especial, dado que eran niños. De hecho, pues les decían monstruos, ¿no? Les gritaban, o sea, gritaban en las calles ante ellos, o sea, ante sus nombres, lo relacionaban con que eran monstruos. Pero bueno, claro que vamos a llegar a qué pasó, cuál fue la sentencia y cómo estuvo toda esta parte del juicio y de las repercusiones que tuvo lo que realizaron. Más adelante es una parte muy importante. Pero ¿qué te parece si antes hablamos un poco de quiénes eran Robert Thompson y John Venables? Como les digo, vamos a hablar un poco de ellos, no para darles justificación, ni mucho menos de lo que hicieron, pero es importante entender. Darles cara, darles como una vida también, ¿no? Entender un poco quiénes eran esos personajes y quiénes fueron. Sí, que no los excusa para nada de lo que hicieron, que seguiremos con muchas dudas, tal vez más dudas que con las que empezamos, pero es importante dar los hechos que sabemos, ¿no? Y por eso les voy a decir que Robert Thompson y John Venables tenían una vida bastante familiar, bastante similar entre ellos, ¿no? Tal vez por eso se volvieron tan unidos, ¿no? Se encontraron y se hicieron clic, ¿no? Ambos nacidos en 1982. Ambos con un historial problemático en la escuela, traumas de la infancia, el abandono de sus padres, de su figura paterna en ambos casos, violencia en casa, problemas con alcohol, acoso escolar, historial problemático severo en la escuela, como les digo, o sea, más allá de algo simple y severo más bien. Ningún problema así en escolar, aunque sea simple, casi siempre representa algo más, ¿no? Pero en este caso va desde cuestiones severas hasta más intensas, ¿no? Estos dos niños tenían, como les digo, demasiado en común. Y hablándonos un poco por separado, John Venables fue criado en una familia de padres divorciados. Se sentía muy mal y celoso por la falta de atención que recibía, tanto por la problemática de su familia como por el hecho de compartir casa con dos hermanos con problemas de aprendizaje y diferentes discapacidades que hacían más retadora su crianza. Y sus dos hermanitos iban a escuelas especiales, ¿no? Y se dice que él tenía bastante resentimiento por no recibir la misma atención que sus hermanos, ¿no? Él causaba muchísimos problemas, quitaba los trabajos de sus compañeros en la escuela de las paredes, los arrancaba, se subía a los mesabancos, se cortaba a sí mismo con tijeras, incluso en una ocasión intentó asfixiar a un niño de la escuela con una regla de madera. Tuvieron que ir la maestra y un colega de ella, a quitarlo de encima del niño que estaba ahorcando con la regla de madera, y fue expulsado de la escuela por actitudes bastante violentas, ¿no? Y como que él quería ser enviado a una escuela especial, sentía que sus hermanos eran privilegiados por tener más atención de este hogar disfuncional, pero tener especial atención por tener pues necesidades especiales, ¿no? Por tener estos problemas sus hermanos o estos retos extra, ¿no? Estos niños con problemas de aprendizaje. Por su lado, Robert Thompson, con fama de abusivo y mentiroso, compulsivo, era mentiroso compulsivo. En la escuela, era mentiroso compulsivo en la escuela y era el quinto hijo de 7 hermanos de un padre que golpeaba a su madre, quien se volvió alcohólica. Su padre los dejó también y poco tiempo después su casa ardió en llamas y se destruyó prácticamente por completo la casa donde vivían. Y a raíz de esto, después de esto, su madre intentó suicidarse. A ambos se les veía jugando y haciendo maldades en los alrededores y en las vías del tren. Nace la pregunta, Roberto, ¿era una sola causa o había más causas que tenían que ver con lo que pasó después? Nace esta otra pregunta, ¿pudo haber habido alguien que impidiera el camino que estaba tomando, el tren que estaba tomando estos hechos, para dar acá el foco rojo ante estos niños y poder atenderlos en etapa temprana? Tal vez cuando ahorcaron al compañero con la regla, pues no ahorcaron, ¿no? En el caso de uno de ellos, ¿no? Pero las diferentes actividades que tenían ambos, que eran señales de alarma, ¿no?
de alarma roja, rojísima, pero ahí es donde entra eso, qué apoyos hay para los niños, no nomás con problemas de ira, pero con déficit de atención, que pues uno de los dos estaba haciendo daño a sí mismo y a otros, pues claramente no está bien y claramente están buscando algo más, pues que no saben ni qué es, ni qué son niños, pues también están confundidos y no están precisamente en un ambiente pues muy sano como vimos. Pues algo se tiene que hacer con ellos, pues trabajar con ellos realmente y trabajar con la familia de ellos, porque aparte de trabajar con ellos y si vuelven a la misma familia con problemas, pues es algo muy difícil y que creo que se han implementado cosas en todo el mundo, pues, ¿no? Y me imagino que después de esto se han de haber implementado cosas en... Aquí hay más controversia con respecto a esto más adelante, pero ya solo en este punto podemos ver que este es uno de los temas más controversiales y que nos deja sin saber qué hacer de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Son niños, ¿por qué son así? ¿Alguna enfermedad que tuvieran mental? Tanto su ambiente como alguna enfermedad específica mental que los limitaba al entendimiento del sufrimiento de los demás, o alguna enfermedad referente a la ansiedad, depresión, déficit de atención, o simplemente si las personas que creen o que tienen la idea que todas son válidas porque no hay respuesta para esto. Por eso son preguntas que vale la pena reflexionar sin estresarse por tener la única verdadera respuesta del universo, ¿no? Son un conjunto de cosas, pero si simplemente ellos eran así de nacimiento y estaban dispuestos a hacer un mal constante y cada vez más terrible, podían ser detenidos antes. O también si creen en que existen demonios y espíritus y que estos niños por el tipo de vida que vivieron eran como... sus cuerpos eran perfectos para la posesión de un demonio que los hizo hacer esto, pues también está válida esa. Bueno, pueden creer eso, mucha gente que cree que tiene esas creencias que son respetables y nadie sabemos la verdad, pero todo nos deja en el mismo punto. Hay que hacer algo al respecto, algo, ¿no? Y más adelante diremos tal vez lo que nosotros pensamos, tal vez qué se podría hacer, pero los dejan que hay que hacer algo, ¿no? Cualquiera que sea la razón, porque se dice que se veía a estos niños haciendo maldades por las calles, torturando animales, distintas cosas. Pero ¿no? Vean las fotos de ellos, yo las estaba viendo. Súper inocentes, se ven angelicales. Las fotos son unos niños que pueden ser tus sobrinos, pueden ser hasta tus propios hijos. Y no das que ellos hicieron esto. No tienen nada de esas caras de niño perturbado así ni nada, ¿no? Que es lo que a mí me da mucho miedo, incluso yo siendo niño, la película de El Ángel Malvado. Justamente, ¿no? Que es de Macaulay Culkin, que sale con Elijah Wood. Esa película siempre me causó como un miedo que ni siquiera ahorita puedo explicarlo, pues es como otro género del miedo. Como una perturbación profunda, ¿no? Algo así. Ajá, que no sabes ni qué es, pero sabes que algo está mal, pues que los niños sean así de malvados está mal, pues. Claro, porque los niños muchas veces son ese espejo porque representan el estado más puro de un ser humano, ¿no? A lo mejor antes de ser pervertido por la sociedad o de ser tu voluntad eternamente cansada ante las circunstancias tan difíciles que representa la vida en sí en muchas cuestiones, ¿no? Y ellos son ese punto de resiliencia y de eterna esperanza y de eterna bondad a pesar de las circunstancias, que ver a un niño que llega a estos grados de violencia y de malicia y de manipulación nos perturba como sociedad a profundidad sobre el sentido mismo de nuestra alma, de nuestra humanidad y de nuestra psique, ¿no? Es algo que te mueve desde adentro a un nivel impresionante y este caso es lo que a mí me causa, Roberto, no sé tú al estarlo escuchando. No, pues a mí eso que te digo, me causa un miedo que no sé ni qué explicar, pues no sé, que no creo que en 10 años de vida hayan cultivado tanta maldad como para ellos hacerla. Sí pienso que la dualidad entre ellos dos y la conexión que hicieron, aparte les dio ese empujón a hacerlo, pero pues me parece que esto es de las cosas más tristes que hemos escuchado, hasta creo que entra en el mismo rango que lo de Chanda Sharer, que está muy oscuro, pues cómo es capaz que gente, y eso que estos eran ya adolescentes, pero cómo es capaz alguien de hacer eso y más en general, niños. ¿no? Y todavía niños, ¿no? Niños haciéndole eso a un niñito de 2 años. Te mueve, te llena de lágrimas los ojos, pero bueno.
lleguemos a la parte del juicio, ¿te parece? Se prepara un juicio por asesinato. Esto es de entrada controversial y vamos a analizarlo. La mamá dice que solo quería justicia para James. La gente esperaba toda la noche afuera, acostada, en carpas, etc., para poder tener un lugar en el juicio. La edad de responsabilidad penal cambia de país a país o de zona en zona, como bien podemos pensar. Y en esta zona, la edad de responsabilidad penal es de 10 años, es la mínima. A los 10 años ya empiezas a poder o tener la posibilidad de enfrentar de tener una responsabilidad penal por tus actos, ¿no? Tuvieron que poner un banquito, suelo falso, para que los niños pudieran ver desde sus lugares en el juicio, porque esta corte no estaba preparada para acusar a un niño para nada, ¿no? Se tenía que hacer un análisis psicológico y psiquiátrico para ver a qué nivel estos niños sabían que estuvo mal lo que hicieron. Los análisis psicológicos, psiquiátricos los llevaron a que iban a estar parados en su juicio, ¿no? En el juicio se dice que jamás pidieron perdón. Denise, madre de James, dice que fue al juicio de su propia boca, lo escuché, que no fue al juicio completo. Yo pienso que porque es insoportable ver todos los detalles, ¿no? Pero sí fue a la parte de las sentencias. Y cuando estaba ahí dice que los vio, sus hombritos, su cabecita, eran unos niños. Los vio primero de espaldas y dijo, aunque lo sabía, obviamente ya los había visto antes, pero es un impacto, ¿no? Verlos en el juicio ahí hacia la muerte de su hijo, la tortura de su hijo, ¿no? Y dice que cuando estaba ahí, durante el juicio, veía cómo los niños se reían. Durante el juicio, ante diversas cosas. Se reían de forma burlesca, se movían sus hombros de la risa contenida, de ataques de risa que les quería dar, relajados, moviendo las piernas a donde estaban. Y eso le causó una ira incontenible. Dice que si los hubiera tenido cerca, y qué bueno que no los tenía, quién sabe qué hubiera hecho. Quién sabe a qué grado hubiera llegado la violencia que hubiera cometido, que no está bien, dice, pero que qué bueno que no los tenía cerca. O sea, hasta niños, eran niños, podríamos decir que eran niños siendo niños en un lugar tan aburrido como una corte, pero sabiendo lo que hicieron y que el juicio era para ellos, como que hasta inhumano como estaban. Reírse y todo eso causa... Sí, yo si hubiera sido la mamá esa, me hubiera vuelto loco ahí, me hubiera lanzado sobre ellos. Sí, exacto, y ella es lo que ella sintió. Dice, no está bien, pero la verdad sentí eso, ¿no? Y dice que se dice que fue hasta que les dieron las sentencias de culpable que empezaron a llorar. Dice que Robert Thompson... Tomen chamacos. Ya sé, ¿no? Toma ya. Dicen que Robert Thompson, cuando recién le dieron la sentencia, miró con furia al detective que lo había llevado y a la gente que estaba ahí en la corte. Pero que luego que vio que Venables empezó a llorar, él también empezó a llorar, pero no muy creíblemente. Como que ese Robert Thompson nunca... Era el frío más frío que pudieras imaginar, se dice. El detective que lo agarró dice que cuando lo veía, cuando lo entrevistaba, sentía un frío en su sangre, que sentía que estaba viendo un demonio y no un niño, de tan frío que era, ¿no? Que era un poco más cálido y estaba más ansioso y desesperado y triste y conflictuado Venables que Thompson. Pero Venables no está libre de culpa. Vamos a ver, claro que lo estamos viendo y vamos a ver más detalles todavía, ¿no? Hasta aquí, ellos habían sido conocidos como el chico A y el chico B. No siempre se dan a conocer los nombres de las personas. Al parecer son muchas cosas que aprendí en este caso. Es un caso con muchos detalles y más detalles tiene, ¿eh? Pero si no nos llevaríamos todo el día, ¿no? Pero ellos habían sido conocidos como el chico A y el chico B. Y eso me supongo que para que el público no vaya a buscar a la familia a sus casas, ¿no? Exacto, para proteger a sus familias, ¿no? Pero la decisión a veces es también para proteger, pues, después que sales de la cárcel, que tú tengas tu ¿cómo se puede decir? Tu reputación, que la puedas reiniciar, ¿no? Y que no seas conocido como el que hizo esto o aquello, ¿no? Pero en este caso decidieron a fin de cuentas revelar los nombres. Es por eso que nosotros conocemos los nombres de los niños, ¿no?
Al final sí revelaron los nombres. ¿Fue parte de su sentencia o qué de su castigo? Fue parte del castigo, lo cual levanta sentimientos encontrados porque dicen eso también lleva ataque hacia la familia, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar más a detalle en estas controversias. Y al escuchar la sentencia se levanta un nuevo debate, ya que Roberto en 1993 la pena que se les puso fue de tan solo 8 años. 8 años. Se les puso a cada uno 8 años de cárcel. 8 años de cárcel. Y me imagino que en centro juvenil. Exacto, a eso vamos a llegar, al tratamiento de sus castigos y el debate al respecto. ¿Por qué? Porque eso los hacía estar en la cárcel tan solo hasta los 18, 19 años y hasta los 17 en centros de menores, lo cual no les parecía a muchos una sentencia muy eficiente o justa porque prácticamente no entrarían en un sistema adulto. Sería como estar simplemente internados en una escuela especial. Uh-huh. La condena levantó una indignación y se hizo una petición para aumentar la misma condena a través de un periódico. Se juntaron un montón de firmas, miles y miles de firmas para hacer que se les aumentara la condena. Y imagino que la mamá de James también. La mamá de James estaba súper movida y mucha gente la apoyó a que se aumentara la condena. Ella dice entender que estos niños no tenían que estar en la cárcel para siempre, pero que sí enfrentaran esta cantidad de años justa. Hasta eso que comprensiva, ¿no? Decía que bueno, no para siempre, pero no 8 años. No para siempre, pero que sí alcanzaran a estar en la cárcel de adultos, porque fue un crimen pues que entra dentro de adultos, ¿no? Lo que cometieron y que luego podían salir y empezar de nuevo sus vidas, que ya no los iba a perseguir ni atacar ni nada si sabía que habían cumplido su sentencia y que luego salían en libertad, ¿no? Aunque no se le hace que ninguna cantidad de años sea justa para que le arrebataran la vida de su hijo, ¿no? Pero 8 años se le hacía una burla, ¿no? Y bueno, este movimiento que hubo con el periódico, la gente, las firmas, hizo que la condena aumentara a 15 años. Oh, la aumentaron. Sí, pero espera. Se dice que este cambio fue impulsado por la opinión pública. Este cambio impulsado por la opinión pública que les digo es histórico en esta zona de Inglaterra. Nunca se había hecho un cambio así por medio de recibir estas opiniones públicas, ¿no? Que la gente tuviera el poder de hacer a la corte que toma decisiones y que suele ser tajante a retomar esta cuestión, ¿no? De la sentencia. La mamá pues seguía pensando que estos años no eran suficientes, nada es suficiente como les digo, pero pues los 8 años dice que era como reírse no solo de ella, sino del gobierno y del sistema, ¿no? Que solo tuvieran 8 años. Pero déjenme decirles que a estos niños, al final, pues ya que estaba la mamá no contenta pero satisfecha, la gente no contenta pero satisfecha, la Cámara decide de nuevo acortar la condena, porque objetan que el juicio y la manera de ser tratado fue ilegal, lo cual Denise siente como una puñalada en la espalda. Si cumplían los 15 años, pues iban a quedarse al menos en paz, ¿no? Aunque un número más justo es importante este punto, ¿no? O sea, no de pensar de que para siempre, pero una cantidad de años en un sistema penal de adultos, ¿no? Pero dicen que el juicio fue tratado de una mala manera, que fue injusto, que fue ilegal y que la condena se ve enfocada en la rehabilitación. Entonces vuelven a reducirles la condena, hacen ligeros cambios aquí y allá. Y este movimiento que al parecer todos hicieron, y vamos a ver más adelante, como que quedó en la nada, pues, ¿no? Y una de las cosas que más molestan a las personas, a la mamá, a la familia de James y a las personas alrededor que estaban, pues, con ira, francamente, ante lo sucedido, que no sé si la ira sea la mejor respuesta, pero ira era lo que tenían, todavía se enojaron más, Roberto, porque se sabe que dentro del cumplimiento de la condena de Venables y de Thompson, tenían un alojamiento seguro y tranquilo. Era como un hostal, que sí estaba cerrado, no podían salir hasta afuera, pero no en una pequeña habitación, era como un hostal. Tenían educación completa, alimentación de primera calidad, televisión y películas, una habitación que pondría celosos a muchos niños pobres de la región. Los llevaban a natación, les compraban ropa cara, los dejaban decorar sus dormitorios con cosas que les gustaban, como de cosas de fútbol. Tenían juegos de computadora, podían jugar billar,
podían salir de la cárcel constantemente por algo que se llamaba programa de movilidad dentro de la correccional. Se dice que a tan solo 1 año de su condena los podían sacar bastante seguido, bajo vigilancia, pero fuera de la cárcel. Se dice que el costo aquí por recluso es de alrededor de 260,000 euros. Libras, euros. Aquí es donde empieza la otra controversia, ¿no? Porque dices, ok, ¿qué es rehabilitación? Sí, que los rehabiliten para que puedan volver a entrar. No es castigo o tortura, porque eso nomás genera a lo mejor esa violencia que ya tenían, pues más violencia, ¿no? Ok, entiendo eso, pero luego no sé qué pensar porque tampoco me encanta que tengan tantos lujos, ¿no? Y que aparte de haber cometido un crimen parece que los están premiando y que la misma sociedad que está enojada con lo que hicieron, la misma Denise, esté pagando tan alto precio, ¿no? Para que ellos estén en un Parecen hotel, como ¿no? las películas de mafiosos que los meten a la cárcel y como que, no importa, pago los 5 años, pero aquí me traen mi salsa de espagueti Pero favorita. es la cárcel, comillas, ¿no? Y aparte da un mal ejemplo, creo yo, porque si un niño ve eso y dice, mira, nomás me van a dar 8 años sin este lugar de lujo, pues igual mato a Miguelito que me cae mal, ¿no? No, y si ya soy medio pobre, en mi casa hay alcohólicos que me pegan y no hay comida, pues ya me voy mejor para la cárcel, ¿no? Sí. Y esta situación, pues, es que te pone entre la espada y la pared, porque dices, bueno, son niños que los rehabiliten, que no los torturen. Pero hicieron algo mal, que no les den, que no estén gastando así en ellos, en ropa cara, en salir a la calle. Entonces, ¿dónde está el castigo? ¿Dónde está la rehabilitación, no? Ese es uno de los temas más difíciles que contiene este caso y es difícil saber la respuesta porque los que están parte del programa de rehabilitación dicen que la idea no es torturarlos más porque si no generas a alguien que menos es beneficioso para la sociedad, pero a la vez, o sea, si quieren regresarlos a una sociedad que sean unas personas sanas, pero alguien como la mamá de James dice, claro que a mí no me gustaría si fuera la mamá de James que este fuera el trato que están recibiendo, los asesinos torturadores de mi hijo. Está muy difícil, se me hace. Está muy difícil. Estoy tratando de pensar ahorita en el momento algo, pero todo se escucharía muy simplista. Sí, es algo muy profundo. Los invitamos a nuestros oyentes que nos den su opinión al respecto de esta parte tan controversial. Sí, como que qué tipo de castigo, porque es que es castigo, es recuperación. ¿Cuánto le darías tú o qué parte? Yo como la mamá de James sí diría, no, pues estos niños enciérranos de por vida, no me importa que sufran. Pero luego dices, bueno, entonces ¿cuál es el propósito de las cárceles? ¿Rehabilitar gente que cumpla una condena, pero o que nomás se torturen? O venganza, o cuál es, ¿no? Pero Ajá. que no debería ser, pero a la vez, está demasiado complicado. Por favor, ayúdenos con sus opiniones. Pero bueno, aquí debemos continuar. Y Denise nuevamente dice que pues no quería que los encerraran y tiraran la llave para siempre, pero dice que esta forma les parece más un premio y que eso la indigna. En 1999, el juicio realizado inicialmente fue visto o todavía como imparcial y lo revisan en derechos humanos. Y dicen que aunque el juicio fue legal, pues no fue justo para los niños todavía después de esto. Se presentaron razones que decían que estaban rehabilitados y que se habían portado bien, que eran alumnos modelos y que no eran ninguna amenaza para la sociedad. Eso fue 6 años después de que pasó todo. Alrededor de... Pero aquí claramente cuando se empieza a mover que estaban rehabilitados, que eran alumnos modelos, etcétera, etcétera, que estaban rehabilitados y que no eran una amenaza para la sociedad, hay señales que los detractores de esto dicen que demuestran lo contrario, como por ejemplo que Thompson, tienen cartas escritas de Robert Thompson a otros chicos donde habla de todo lo sucedido como si fuera una broma, donde denota estar obsesionado con el sexo y la violencia. Venables tiene relaciones con una mujer del personal de la correccional, por ejemplo. Dicen, ¿qué nivel de disciplina es ese, no? Y se expresan ambos como si fuera un chiste lo sucedido un poco. Sobre todo Thompson en las cartas que ven, ¿no? Pero sin importar esto, en el verano del 2001 son regresados a la sociedad sin haber pasado tiempo en una prisión para adultos. Nada, ni un año. Ni los 8 años iniciales. No, porque no alcanzaron a pasar nada en una prisión para adultos. Son liberados con identidades falsas que son carísimas para que nadie los persiga ni los moleste y colocados en un lugar, les aporta pues el gobierno un lugar seguro y oculto donde vivir con su nueva identidad falsa. Y pues salen de nuevo a la vida con apenas 18 años. Tema que reporta Denise nuevamente que no deja de rodarle la cabeza.
que era el centro de conversación de su familia por muchísimo tiempo y que le causaba bastante perturbación. Durante el tiempo que vivieron libres bajo estrictos lineamientos al principio, y un tiempo sin mayor novedad, no sé, ya con lo que escuché no sé a qué se refieren con estrictos lineamientos, ya no sé qué tanto confío. Pero tal vez como lo que dice, ya sé, ¿no? Que puede que les hayan puesto condiciones, pero de seguro eran condiciones bien leves. Claro, porque no podían estar en Merseyside, no podían estar cerca donde vivía Denise, no podían pues tener ningún problema con la ley, ni drogas, ni alcohol, ni verse entre ellos, así, pero bueno, vamos a ver qué tanto lo cumplieron, ¿no? En el año 2010, un crimen trae todo de vuelta. John Venables fue detenido. La noticia de esto se propaga rápidamente. Al final avisaron a la policía para revisar los espacios donde él vivía. Y en su computadora, a pesar de que Venables intentó hacerla pedazos, en ella encontraron pornografía infantil. Encontraron que se hizo pasar por una madre en internet con una niña e intentaba obtenerla por motivos sexuales. Bajo esto fue acusado por posesión y distribución de pornografía infantil. No solo posesión, sino distribución. Y se supo que era él porque pues la policía sí tiene el registro de quién era, Lo tenía, ¿no? Él sí lo tiene el registro y supieron que era exactamente él. Encontraron su computadora que él estaba tratando de destruir. Se la quitaron las manos y pudieron en el disco duro ver esto, que tenía alrededor de o más de 1,000 imágenes explícitas de sexo explícito y completo hacia niños de 7 o menores de esa edad con adultos. Y estas mismas imágenes él las subía y las distribuía. Por lo cual lo sentenciaron, al parecer, esta primera vez a 2 años de prisión más. Al parecer... ¿Cuántos años? 2. 2 años nomás de prisión. Esta cosa yo no sé qué estoy pensando ya. Yo sé que en México tenemos muchos problemas y mucho que aprenderle a los ingleses, muchísimo. Pero aquí me está costando trabajo entender por dónde van los tiros, ¿no, Roberto? Como que... Sí, como que nada, se ve justo así 2 años por eso. Bueno, y el otro muchacho... Bueno, pero antes de eso te debo decir que al parecer Venables vivía en Liverpool e iba a los bares y partidos de fútbol en estos lugares y encuentros que coincidían con las ubicaciones de la familia, cuando claramente en la libertad condicional estaba que él no podía estar donde vivía la familia de James Bulger. Entonces, indignada, Denise dice que él iba a los partidos y iba a los bares donde iban algunos de sus sobrinos. Y como no le revela su identidad, ellos están obligados y sin saberlo, sin estar en su consentimiento, a convivir tal vez sin querer o darle raite o volverse amigos o platicar con el asesino de James, pues, y eso la indigna muchísimo, ¿no? Y bueno, y esto incumple con esto y con otras cuestiones su libertad condicional. Entre otras cosas, peleaba y lo descubrieron con posesión de drogas. Y a pesar del costo de la nueva identidad, que le hicieron una nueva identidad que les costó muchísimo a todos los contribuyentes del país, o no sé, del estado, lo que sea, él revelaba su identidad, que también era ilegal para su libertad condicional. Él decía quién era, tomaba y decía quién era y hablaba de lo que hizo. No, pues entonces todavía más furia de los contribuyentes, ¿no? Súper, porque como incluso... que la rehabilitación pues no funcionó. La poca rehabilitación aparte que fue... Y la poca y carísima rehabilitación, ¿no? Incluso se dice que a Venables, dado a estas cuestiones que tuvo, le tuvieron que dar, y eso lo vi en unas fuentes, otra nueva identidad después de esa, ¿no? Pero bueno, al parecer Robert Thompson no ha reportado, al menos hasta el momento, actividades ilegales. Se ha mantenido por debajo del radar hasta ahorita. Y pues bueno, la controversia sobre el trato en la cárcel y sobre lo que hicieron una vez saliendo de la cárcel es de las cosas, además del caso, como que cada parte del caso es así como que te deja pensando, ¿no? Pero esta controversia sobre su libertad después de la cárcel y sobre el trato que tuvieron en lo que se llama, pues, comillas, cárcel, o ¿cómo se dice? Institución para menores, reformatorio. Sí, reformatorio juvenil. Algo así, pues eso causa muchísima controversia y queremos que nuestros oyentes nos digan qué piensan al respecto. Se habla de cómo esto es más productivo que castigarlos para que puedan volver a la sociedad, ¿no? Se debate mucho esta cuestión y son las cosas más principales. La comunidad continúa indignada con el caso, con rabia,
dicen que ellos no han recibido el castigo justo, incluso llegando a reportar que merecían entrar en la cárcel y pasando un tiempo ser colgados ante el público. La gente habla del programa de radio y da soluciones como esa. Que en Inglaterra creo que allá no tienen pena de muerte. No hay. Por lo menos no en este siglo, ¿no? No. Hay que ver ahí cuál sería la máxima, ¿no? En el área en Merseyside, incluso en el área en toda de Liverpool, incluso en Inglaterra, ¿no? Irnos ampliando. Pero, pues bueno, no hay respuestas claras ante estos cuestionamientos, ¿no? No hay nada claro sobre qué se debió o no hacer, pero esto se siente como que como que no es suficiente y claramente pues liberaron a alguien pues muy peligroso para los niños otra vez, ¿no? Que le costó muchísimo a la sociedad y que aparte una vez liberado fue a tratar de dañar a otros niños. No tratar, los dañó. Porque sí, yo pienso que hizo más de lo que salió ahí, ¿no? Pero con el solo hecho de Eso ver ya y es promover en pornografía infantil, eso es un daño terrible hacia la infancia y hacia la seguridad de nuestros niños, ¿no? En el mundo entero, pues, ¿no? Sí, alimenta más a este monstruo de la pedofilia y de todo eso. Y cómo saber, o sea, eso, o sea, pues yo también hablando en el caso de Shanda Sharir y de las muchachas que luego salieron y que estábamos debatiendo de que si crees que ella cambió o no, pues también, aunque sí se me hace muy poca el tiempo que se les dio de rehabilitación y eso, también como que pensaría, bueno, pues si van a salir, ok, esperemos que ya todo bien. Y pues medio es un volado o no sé si nos pueden ayudar ahí. Sí, a ver qué piensan, Psiquiatras, ¿no? psicólogos, que cómo se evaluaría Si hay eso. posibilidades siquiera. Ay, ¿qué haces en ese caso? Cómo es el tratamiento, ¿no? Porque mínimo con Shanda Sharir, pues las implicadas recibieron pues alrededor de los 20 años en una cárcel para mujeres mayores de edad. Y esa vez se nos hizo poco. Y se nos hizo poco y además después su comportamiento enfrentaron a la familia, la cabeza más gacha, no se les estuvieron con esos lujos que tenían acá. O sea, eran cuestiones... Se pidió perdón, estaban que no sabemos si resuelve, entra la misma discusión, pero esto es como hasta, como dice Denise, mamá de James, como una burla al sistema, parece, ¿no? O sea, parece que ellos en su cara se están riendo y burlando de lo que hicieron y siguiendo con sus vidas y perpetuando diversos actos, ¿no? Bueno, es muy difícil y sin embargo, no sé, no estoy muy de acuerdo con que hay que dejarlos en la cárcel hasta cierta edad para que entiendan el sufrimiento y luego colgarlos, tampoco me parece una solución, pero no la tengo, pues, o sea, no tengo sí, de verdad, estoy confundida y conflictuada ante qué se debe hacer con un caso así. Y pues bueno, Denise espera que este caso sea una lección para los padres en todo el mundo para que tengan aún más cuidado con sus hijos y no les quiten la vista, sobre todo en lugares públicos, ni un instante, porque puede ser... Imagínate lo trágico. culpable que se ha haber sentido Denise. Sí, se sentía súper culpable, muy culpable. Incluso Ralph Bolger confiesa que en un principio con bastante agresividad culpaba a su esposa, ¿no? O sea, sus sentimientos eran bastante dolorosamente de culpar a su esposa, ¿no? Después entendió pues que esta actitud no estaba bien, ¿no? Y después también Denise, que se culpaba a sí misma, supo que los únicos culpables eran los dos niños que lo secuestraron y lo torturaron, más sin embargo recuerda a las mamás y los papás y los cuidadores de niños que de verdad un instante puede cambiarlo todo y puede significar pues algo... Sí, y es algo tan inesperado, pues nadie se lo esperaba. No. Y pues bueno, Denise Fergus y Ralph Bolger rehicieron su vida y aunque no se mantuvieron juntos, tuvieron más hijos tratando de lidiar después con muchos problemas como ataques de ansiedad, esos sentimientos de culpa. A pesar de lo que le había pasado a James, trataron de seguir adelante, enfrentar un sistema de justicia que no se ve como nada justo ni de la mejor manera, pero pues lo siguieron intentando como luchadores que nos pueden dejar también ese mensaje. Escribieron libros al respecto y trataron de sacar adelante a su familia. En 2018 se hizo un cortometraje llamado Detainment,
Este es un cortometraje basado en los interrogatorios, cortometraje que tengo pendiente de ver, que francamente sí quiero ver, aunque Denise no estuvo muy de acuerdo, no sé exactamente por qué, tal vez como la manera en que plantean a estos niños, pero no estuvo muy de acuerdo con el tratamiento del cortometraje. Sin embargo, fue muy bien recibido, incluso tuvo una nominación al Oscar como mejor cortometraje live action. El director Vincent Lambe presenta pues principalmente la parte de los interrogatorios que se tiene grabada a nivel pues dramático, ¿no? En el cortometraje. Y pues bueno, este es el caso de este niñito James Bulger, que ha extrañado cada día, dice su mamá, que cada vez cuando despierta es el primer pensamiento que tiene en su cabeza, piensa en él. Y pues pobre James, que descanse en paz. Imagínate lo que sufrió en sus últimos momentos. Sí, muchísimo, y su familia. Así que pues también hay una pequeña recomendación, así como hablamos al principio, de también tratar de aprender algo de cada de estos casos que vemos, que platicamos, que cuentas tú, que analizas mucho, Nadia. Tú también, ya sabemos que tú también eres parte de eso. Yo ahí lo estoy intentando, ahí voy a ver qué próximamente de qué hablar. Pero sí, tratar de aprender algo y tratar de encontrarle por lo menos algo de valor no a los hechos que pasaron, sino como un aprendizaje. Un mensaje, ¿cierto? Un mensaje y ver el lado y tratar de irnos por el lado bueno de las cosas de la vida. Que a veces es difícil de ver, ese lado bueno pareciera que no existe, pues, pero sí hay. Y si estas personas, estos papás, Denise, Ralph, pueden salir adelante, o sea, quiere decir que nos dejan un ejemplo de resiliencia, ¿no? Y además, incluso en la mínima, en la opción ya más oscura, ya más, digamos, resignada, que tampoco está mal aceptarlo, es que estas cosas pasan, no lo podemos negar. Sí, es cosas pasan. Entonces analizarlas porque están entre nosotros, pues ni modo, están y probablemente ahí. Seguirán pasando y no es como que a la señora esta Denise, a la mamá de James, pues no, tampoco no es de decirle que todo el tiempo tenga los ojos así en su hijo, porque también no fue su culpa, pues. Las cosas pasan a veces sin esperarlas, pero... No, los papás hacen todo lo mejor que pueden. Muchos de los papás, porque muchos de los papás que vemos aquí también causan niños, o bueno, no sé si esa la causa, es otra de las controversias, pero son factores en el desarrollo por el lado negativo de sus hijos, ¿no? Pero Denise y Ralph eran papás dedicados, amaban a su hijo y aman a sus hijos, pero en el caso de James lo amaban muchísimo, lo cuidaban muy bien. Solo fue un instante, que todos hemos tenido esos instantes donde dices, ay, a veces pues nosotros que no somos papás, ¿no? Pero en otras cuestiones de diferentes, que no pondremos un ejemplo ahorita, en la vida que enfrentamos, que dices, esa lección me salió barata, porque pudo haber salido muy mal, yo hice mal así, voy a aprender, ¿no? Como yo que una vez traía a nuestro perro y que le perdí la vista 20 segundos y se me desapareció, ¿no? Y pudimos nunca haberlo encontrado, y no que digamos que es lo mismo, porque pues el caso de un hijo, la gente que tiene hijos, o sea, pero son diferentes lecciones que te deja la vida. Aprendimos algo, aprendimos mucho algo. Y sobre algo que para nosotros es francamente súper importante, ¿no? Casi me muero, que lo amamos muchísimo y aún así y no es falta de amor cometer ese tipo de tonterías, ¿no? O de pronto tonterías, no de que esta persona sea tonta, sino actos descuidados, ¿no? Actos descuidados. Y pues para la gente que escuchó el programa y que llegó hasta aquí con nosotros, invitarlos a que participen dejándose en los comentarios qué creen ustedes que se puede hacer con esta duda que nos carcome de cómo se podría evaluar este caso en la sentencia. Pues qué piensan ustedes que se debería hacer, que cómo se debería sentenciar este caso a estos niños de 10 años que cometieron un brutal asesinato. Tortura y asesinato. Ahora sí no se la dejamos nada fácil a nuestros oyentes, ¿no? Está súper. Sí, ese y también nos pueden comentar ahí algún caso que les interesaría saber, o si les gustaría saber más sobre uno de los casos que ya hablamos, pues cualquier cosa. Y incluso que nos saluden, que nos digan, oiga, los estamos escuchando. También si no quieren responder a estas complicadas cuestiones de reflexiones que van, pues, que históricamente han sido muy analizadas, y no quieren entrar en eso, no importa, si solo quieren decir hola. Sí, con que sepamos que nos están escuchando, que están. Háganos saber que están ahí. Ándale.
Y les damos las gracias a todos los que Muchas nos han escuchado, gracias. a los que nos siguen escuchando. Les pedimos que por favor se suscriban al canal de Navajo Records en YouTube y que nos sigan. Ya estamos el podcast y el de Pueblo Navajo y próximas producciones de Radio Navajo ya están disponibles en Spotify y en Apple Podcast también, ahí nos pueden encontrar. YouTube, Spotify y Apple Podcast. Sí, andamos Después el mundo, ¿no? y a ti, Nadia, que te pueden encontrar. Pues a mí me pueden encontrar como Nadia Islas y tal en YouTube. Ahí en ese canal nos dedicamos más a hablar del cine, más que casos reales. Pues si hay algunos que tienen que ver donde se choca el mundo del true crime con el cine, pero principalmente sobre cine, arte, creación de cine, libros, y súper enfocado o más enfocado en el género de terror y sus alrededores y en el hecho de ser creadores de cine. Así que ahí me pueden seguir. En Instagram también estoy como Nadia Islas y tal, y en Facebook de la misma manera. ¿Tú, Roberto? Ahí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Roberto Mora 33. Ahí tengo lo mismo. Y los invitamos, yo como parte de Navajo Records, pues los invitamos a darle like a nuestras páginas de Facebook, a seguirnos ahí por Facebook, por No se van a Instagram, arrepentir. por Twitter y por YouTube. Estamos ahí en todos lados. Y también a nuestros artistas en Spotify para que les den una escuchada. Muy bien, y ahí vamos a dejarles los links en la cajita de información, así que no hay pretexto para darle clic y darle like y darle suscribir y el mensajito. El mensajito. Bueno, pues, ¿qué onda? Nos vamos con el corazón apretado a tratar de ver qué pensar de esto, ¿no? Pero yo creo que hasta aquí llegamos. Hay más información que dar, pero sería demasiado largo, así que pues ya no nos queda más que despedirnos. No nos queda más que despedirnos y pues que nos vemos en el próximo episodio, que esta temporada 1 todavía sigue. Sí, todavía sigue, todavía le quedan algunos episodios hasta julio. Tenemos nuestro pequeño descanso y volvemos en agosto con nuestra temporada 2. Pero todavía les quedan algunos episodios de la temporada 1. Tiempo de seguirnos, suscribirse y dejarnos sus comentarios. Y si es el primero que escuchan, recuerden que tenemos otros 9 ahí de nuestra página. Así que tienen opción para hacerla como maratón. Un maratón, exactamente. Un maratón de cualquier actividad que puedan combinar con escuchar un podcast, pero con nuestras voces y nuestro cariño a su lado. Pues perfecto, ¿no, Roberto? Muchas gracias por acompañarme en este caso tan desgarrador es la palabra, ¿no? Sí, también gracias por estar aquí conmigo para este caso y gracias a todos ustedes también que estuvieron con nosotros. Gracias, nos vemos muy pronto en el próximo martes de Crónicas Siniestras. Bye. Radio Navajo.